Pues vamos a seguir con esta serie de Marcos, que el Señor, ya entrando en Jerusalén, ya estamos en la parte en la que entra en Jerusalén, y Él tiene, lo dejamos el domingo pasado con un diálogo, ¿no? Con un diálogo entre los sacerdotes, escribas, fariseos, ancianos, estaban allí. Y lo dejamos allí con ese, preguntándole al Señor, ¿no? Oye, enséñanos tus credenciales, ¿no? ¿En quién, por quién haces estas cosas? ¿O por qué te mueves así? ¿No? ¿Quién te ha levantado como maestro, no? El sistema religioso quería saber esto. Y Jesús ahora esto es la continuación de lo que dejamos el domingo pasado. Jesús ahora le va a contestar con una parábola que le va a dejar, las parábolas siempre eran para que quien tenga oído que oiga, ¿no? Para quien que pudiera oír, entendiera realmente. Y aquí hay muchas pistas de cómo el Señor obra en su reino, cómo el Señor ha hecho este reino y cómo el Señor está trabajando, está obrando, ¿no? Por eso ahí vienen varios personajes que iremos viendo. Está el señor de la viña, cuenta una parábola, el señor de la viña, están los labradores, están los siervos, está el hijo. Todos tienen un significado en la historia que vamos a ir viendo ahora, pero vamos a leerlo antes. Dice la palabra del Señor. Entonces comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con un muro. Cavó un estanque debajo del lugar y edificó una torre. La arrendó a labradores y se fue de viaje. Al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó otro siervo y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Y envió a otro y a éste lo mataron, así con muchos otros, golpeando a uno y matando a otros. Todavía le quedaba un hijo amado, y le envió a este último diciendo: respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Echándole mano, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Ni aun en las Escrituras habéis leído: la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, pero temían la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola, y dejándole se fueron. Oremos. Señor eterno, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a poder vivir conforme a tu voluntad, y para esto necesitamos conocer tu palabra y obedecer tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, que tú seas el centro del mensaje, que yo pueda exponerlo tal como tú me lo has dado esta semana, y que prepare los corazones de aquellos que van a escuchar esta palabra ahora aquí o después, Señor. Gracias porque podemos tener acceso a ella. Esto es un privilegio, es un regalo, Señor. Que muchos siervos tuyos dieron la vida como los siervos de esta parábola. Te damos la gracia, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues como he dicho, este pasaje viene a continuación del pasaje anterior. Vamos a ver 2 puntos. ¿Qué le pasa ahora? Vamos a ver 2 puntos. El primer punto será, vamos a ver primero la historia contada en una parábola. Claro, para entender la palabra hay que ver primeramente detalladamente lo que Jesús cuenta la historia, poniendo en escena, ¿no? Aunque lo hemos leído, pero tenemos que verlo detalladamente.
Y después, el segundo punto, habla una explicación de la parábola, lo que sea una explicación, ¿no? Y sí, como he dicho, esto es una conversación con el sistema, se podría decir, con el sistema religioso judío de la época de Jesús, y a ellos les cuenta esta parábola. Y en este capítulo 12 que comenzamos hoy, vamos a estar algunas semanas, Jesús enseña y confronta, ya entrando en Jerusalén, habiendo entrado como el bendito que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, ¿no? Jesús entra en Jerusalén y es curioso que allí va a tener, durante este capítulo 12, confrontación con los poderes religiosos de la época en su totalidad. Este es con el conjunto de todo, pero más adelante vamos a ver, por ejemplo, que va a estar hablando con fariseos, con herodianos, con saduceos, con los escribas. Es un capítulo de mucha enseñanza. Este capítulo 12 es de mucha enseñanza, donde Cristo se identifica delante de los poderes religiosos diciendo quién es Él. Claro, esa semana ya iba a entregar su vida y estaba revelando quién era Él. Este pasaje con el que nos encontramos hoy nos muestra, es una muestra seria del Evangelio, de lo que el Señor nos enseña a través para poder entender el plan de Dios, para entender el plan de Dios y su reino, de cómo Dios tiene solo un reino, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. No hay una partición, es una revelación progresiva que Dios se va revelando. Por eso, ¿el fundamento de quién? De los profetas, de los apóstoles. Y cómo todo esto se va revelando el reino hasta que llega el Rey del Reino a la tierra. Y esta historia nos llevará al centro del reino y nos llevará a ver quiénes administran este reino aquí en la tierra. Ya tendréis una pista por lo que hemos venido diciendo a lo largo del culto. ¿Quiénes son parte de este reino? Veremos a ver. Entonces, ahora bien, pregunto retóricamente, no hace falta que me contestéis, ¿qué nos querrá decir esta palabra acerca del reino? ¿Quiénes son el reino de Dios o forman parte de ese reino? Y la pregunta, como iglesia, aquí que estamos aquí nosotros reunidos, ¿qué papel tomamos nosotros en el reino de Dios? Esa pregunta la vamos a responder al final, pero vamos a ir primero al primer punto de la historia. Vamos a ver la historia. Lo voy a contar un poco como si fuera he usado una diapositiva, como una historia de una serie de televisión a la que estamos tan famosos, estamos tan acostumbrados a ver Netflix. Por cierto, esta semana vi una serie buenísima. Ya, si quieres saber, después me pregunta. Ya hemos leído el pasaje, hemos podido ver el entresijo de la historia, y ahora vamos a ver sus características, personajes, la trama de la historia, para así poder ver mejor lo que después, el segundo punto, lo que significa el comentario, lo que significa esta parábola. Vemos en escena, hemos dicho, a un hombre que es el señor de la viña, lo vamos ubicando, señor de la viña. Vemos una viña, es importante la viña, también es el contexto, el lugar donde se sucede esta escena. Este hombre, el señor de la viña, es el arrendador, va a dar alquilar a unos labradores que fueron malos, labradores malvados, que son los arrendatarios. Y vemos los siervos, y vemos por último a su hijo amado, el heredero. Entonces vamos a ver primero, el hombre que plantó la viña, dice la palabra de Dios, entonces comenzó a hablarles en parábola un hombre que plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre, la arrendó a labradores y se fue de viaje. El hombre, el dueño, hace todas estas cosas. Este hombre lo crea. Este hombre tiene una tierra y aparta un trozo de la tierra, una parte de la tierra, y crea una viña. Crea la viña, es el creador de esta viña. Y fijaros los 4 pasos. Plantó una viña, o sea, la creó de la nada. Cercó un muro para protegerla y que no entrase cualquiera. Si no, tú tienes una propiedad privada, entra quien tú quieres, ¿no?
Cercó con muro para protegerla. Cavó un estanque para el lagar, o sea, y debajo del lagar, ¿para qué? Para que esa viña dé fruto. Pues en el lagar se echaba el fruto de la vid y la uva, y era pisada por los agricultores. Ahí tengo una imagen, por si no sabía lo que es un lagar, más o menos de la época, ¿eh? Ahí tenía una imagen, ahí se echaba la uva, se pisaba y se hacía el vino, el fruto, ¿no? Y es curioso, ¿no? Hemos visto, plantó, la creó, cercó un muro, la protegió, edificó una torre para que la guardase y vigilase. Yo estaba analizando todo esto y digo, wow, ya me está dando pista de quién es a quién se quiere referir Jesús con el Señor de la Viña. Pues es muy parecido a lo que hizo, con lo que hizo Dios con nosotros, con su iglesia. Apartó un lugar en la tierra para nosotros, o sea, para su iglesia, unos escogidos, cercó un muro para protegernos y también para que entrara lo que Él quiere en su voluntad. Cavó un estanque y preparó todo para que tuviéramos frutos, pero no solo eso, edifica una torre para guardarnos y también como vigilantes nosotros para vigilar. Y esto es maravilloso. Yo estaba empezando ya investigando un poco el texto desde el lunes y digo yo, wow, qué sabiduría de Jesucristo, obviamente. Plenamente hombre, plenamente Dios, ¿no? Después vamos a ver otros personajes, los labradores de inquilinos de las viñas y el pacto que hicieron. Hay un pacto también, que eso no lo he dicho antes. Hay un pacto, que es muy típico, o sea, que es maravillosa esta historia. El propietario, el señor de la viña, le confió esta viña a unos labradores. Previo acuerdo, quiere decir, o sea, previo pacto, como el pacto que hace Dios con su pueblo, con su iglesia. Había un pacto establecido. Ellos serían los administradores de la viña, ok, trabajarían la viña, pero en cambio, una de las partes de los frutos debía ser dada al señor de la viña, porque le pertenecía, como acuerdo, como pago, como parte del arrendamiento. Como vimos, ellos cumplieron con la primera parte, que trabajaron, hicieron sacaron fruto, pero no pagaron al señor de la viña. No quisieron pagar al señor de la viña. O sea, con la segunda parte mal, cuando le tocó el bolsillo, mal. Después, por otro lado, tenemos los siervos que fueron atacados. El señor de la viña mandó confiadamente unos siervos, confiando en que los labradores cambiarían. O sea, estos siervos hablarían con los labradores que estaban allí en la finca y dirían, bueno, estos siervos les van a convencer para que me paguen, a lo mejor porque por ignorancia, por descuido, están andando mal. Entonces voy a mandar a los labradores, a los siervos que convencen. Entonces primero envió a uno. Dice, dice la palabra, al tiempo de la vendimia envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Pero ellos, echándole mano, le golpearon y lo enviaron con las manos vacías. ¿Qué hicieron los labradores? Actuaron en desobediencia, en deslealtad al pacto. Esto ya nos va sonando un poco. Hiriendo a uno de los siervos primeramente. Entonces este señor de la viña, lejos de tomar venganza primeramente, dice, no, voy a seguir mandando siervos. Y empezó a mandar siervos, el segundo, el tercero y otros muchos, pero su malicia iba creciendo. Mataban a estos siervos, de los labradores. Y habiendo quedado sin siervos, ya había mandado todos los siervos, ya no quedaba ni un siervo, le quedaba todavía algo que podía hacer, mandar al hijo. Y bueno, mando a mi hijo, pues estos labradores tienen que cumplir el pacto, voy a matar a mi hijo. ¿Pero qué hicieron? Lo incumplieron, siguieron incumpliendo. El hijo fue matado, fue asesinado. Dice, todavía quedaba uno, dice el texto, un hijo amado, y les envió a este último diciendo, respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad sea nuestra. O sea, no que solo que eran malos, pero también que querían quedarse con lo que no era suyo.
y echándole mano lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Ya un hijo son palabras mayores. Los siervos, me imagino que lo que pasó con los siervos le indignaría al señor de la viña. Pero imaginaros, un hijo ya son palabras mayores y diría, bueno, si con los siervos han hecho eso, a mi hijo no creo que le toque. Porque quien es padre sabe que lo que le pasa al hijo le pasa a él. Y si me tocan a mi hijo, me están tocando a mí. Y no creo que tengan valor para eso. Pero es que la maldad es tan atrevida. Y lo mandó. Porque quien no respeta al hijo del jefe, del señor de la viña, no respeta al jefe. Entonces pesaría el señor de la viña, ¿no? Pero estos labradores estaban llenos de pecado, malicia, y solo pensaban en un corazón orgulloso, egoísta, y quedarse con su tierra del Señor y repartirse como un pastel. ¿Sabes qué? Antes de entrar de quién son cada uno, aquí hay que ver una radiografía del ser humano. El ser humano es naturaleza, nosotros. En nuestra naturaleza somos así. Somos egoístas. Somos orgullosos. Ah, no, pero yo no mato, no me lleno a manos de sangre. Y las veces que aborrece a tu hermano, por envidia, por egoísmo. Las veces que quieres llegar a donde sea, pisando la cabeza del otro. Y esto pasa, y tenemos que tener cuidado, porque esto pasa también incluso dentro de las iglesias. Cuando las iglesias son gobernadas por la carnalidad en vez de por el Espíritu Santo. Por mucho que digamos Señor, Señor. Si no es Dios quien gobierna la iglesia, si no es el Rey del reino quien gobierna la iglesia, esto se vuelve en la selva sin ley. Por lo tanto, el ser humano, y no porque, el ser humano su natural es así, nosotros somos así. Nuestro instinto pecaminoso, nuestra capacidad, cuando se nos enciende esa ira, cuando somos capaces muchas veces de hacer mucho daño. No, pero yo no, ¿cómo voy a golpear yo a un hermano? Eso es violencia. Y a veces con la lengua, con la boca. Entonces yo primeramente quiero decir todo esto porque sí, es que malo los labradores. Tú no te imaginas lo que Dios nos libra a nosotros de ser así. Somos librados muchas veces. Y a veces incluso teniendo a Dios. A veces no, muchas veces. Metemos la pata. Pero hay algo que nos diferencia de los labradores. Los labradores y lo que nos diferencia también de la gente que no tiene a Cristo. Uno puede hacer daño y infelizmente lo hacemos. Incluso yo infelizmente puedo hacer daño sin darme culo y incluso a veces un día puedo hacer daño. Quien esté firme, quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. Quien se cree que está firme, cuidado que no caiga. Pero hay algo que nos diferencia. El arrepentimiento, el perdón. Los labradores, sí, ellos mataban y si hubiera ido el jefe también, ellos contarle todo. Y eso es, hoy el mundo, la sociedad, lo vemos y muchas veces, habría aquí un paréntesis, muchas veces nos quejamos mucho de los políticos, qué escrúpulos, y decimos tonterías y nos parece fatal y nos quejamos mucho de los políticos, por ejemplo, claro, pero el político es el reflejo de la sociedad. Es el reflejo de la pecaminosidad del hombre que también tenemos nosotros. Aquí no hay ningún santo de obra, ni un perfecto de obra. Somos santos por gracia. Y tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de los enemigos del Señor, cuando hablamos de los que están desenfocados un poco. Posiblemente hoy estamos nosotros un poco enfocados, pero mañana podemos ser nosotros los que estamos desenfocados. Entonces un paréntesis que quiero abrir, porque sí, aquí los labradores eran malos, pero yo hasta no hace mucho estaba en esa lista. Y si no nos cuidamos, aunque tengamos a Cristo y Cristo no nos aparte de Él, estamos en esa lista. Entonces, tengamos conciencia de esto, ¿no? El corazón orgulloso, el corazón egoísta es tan dañino.
que no mira el mal que puede hacer al prójimo, siempre queriendo su propio bien. Por eso dice Pablo muy sabiamente en la carta a los filipenses: tratar a los demás como si tú fueras inferior, como si ellos fueran superiores a ti, con humildad, con servicio. Y eso, analizando este pasaje, cuando hablaba veía a los labradores, no estoy justificando su maldad, es condenable, es pecado, pero me miro al espejo y tenemos que hacer eso. Antes de señalar la poquita, para que no entendamos, la poquita paja que hay en el ojo del prójimo, tenemos que mirar también la pedazo de viga que tenemos nosotros encima. Tenemos que ver, ser consecuentes. Si no, podemos creernos una imagen de lo que no somos, superiores. Y el primer pecador que está aquí soy yo hablando. Pero la gracia de Dios es mayor. Y aprendamos de los labradores que también podemos ser malos. Esto pocas veces se dice. Pero sabes que yo hablo con el corazón abierto y esto que estoy diciendo me lo he dicho yo esta semana 1000 veces. Podemos ser muy malos. Podemos ser como los labradores. Pero nadie quiere ser como ellos, pero podemos ser. Yo ahora le pregunto a cualquiera: ¿tú quieres ser como los labradores? No quiero ser como los labradores, pero podemos serlo. Y eso hay que tener mucho cuidado. Por eso la comunión es importante. Entonces, estos mismos que mataron al hijo de este señor, volviendo al texto, hicieron un asesinato premeditado. No fue un homicidio, no fue una cosa, que se me ha ido la mano. No, fíjate el corazón humano, como dice el profeta Jeremías, es engañoso el corazón del hombre. Y querían matarlo para conseguir un fin egoísta, perjudicando al otro, matando a su hijo y robándole, quedándose con la propiedad. Cuando el propietario realmente era el Señor y el hijo de la viña, o sea, mataron al hijo del Señor, ¿no? Entonces, hemos explicado un poco la trama ahora, vamos a ir directamente a la explicación de la parábola. La explicación puede comenzar con el siguiente versículo, el versículo 9, cuando dice Jesús: ¿qué hará entonces el dueño de la viña? A ver, la han matado a sus siervos. Bueno, primero, no le quiere pagar. La han matado a sus siervos. A todos los que ha enviado. Bueno, algunos la ha golpeado, pero la ha llevado ya que herido. Y eso es una ofensa. Eso hay que entender también. El contexto del pueblo, el contexto judío del siglo I, aunque fuera un siervo, que un siervo era un esclavo, aunque fuera un esclavo, eran respetados, eran tratados bien en el pueblo judío. Y tocar a un esclavo era como tocar a un hijo. Era como meterse con uno mismo. Y encima el señor de la viña tuvo paciencia. Porque llegó a ser yo en ese tiempo, en el contexto, metido en el contexto. Llega a ser yo, llega a ser otro en ese contexto y ya hubiera tomado represalia en la primera línea. En la primera vez que no le pagan y es maltratado uno de sus siervos. Y aún así manda a otro y lo ve morir. Y dice, no, mando a mi hijo. Encima tuvo paciencia, misericordia. Y eso resalta un poco la paciencia que tiene Dios con nosotros también. Y la misericordia, ¿no? Pero, imagínate, ¿qué hará el dueño de la viña después de todo esto? Ya, hombre, ejecutará un juicio. Ejecutará un juicio. Pues eso mismo hará el señor de la viña. Ejecutará el juicio. Tomará una venganza, pero no una venganza pecaminosa, sino retributiva, ajustada al pacto. Justicia. En ese tiempo se llamaba justicia. Tomará justicia. Y ahora viene el quid de la cuestión. ¿Quién es quién? Claro, no sé, a mí me gusta mucho como historiador, me gusta ver mucho las series, que son basadas en hechos reales de algún acontecimiento histórico, o sea, de la historia contemporánea más antigua. Y cuando veo los actores, a veces sobre todo cuando es la serie más contemporánea, por causa de que los personajes están vivos, los de la vida real están vivos, les cambian los nombres. Entonces muchas veces en los foros de internet viene ¿quién es quién?
¿Quién es quién? ¿No? Y te viene, pues tal actor hace en la vida real de tal persona. Y esto es así, o sea, no sé si alguna vez lo habéis podido comprobar esto. Pues nosotros vamos a ver quién es quién. ¿Quién es el señor de la viña? ¿Quiénes son los labradores inquilinos? ¿Quiénes son los siervos? ¿Quiénes son los hijos? Y para eso he preparado aquí una diapositiva, para que sea más fácil. Yo sé que no soy mucho en diapositiva, pero de vez en cuando lo veo bien para que entendamos mejor. ¿Quién es quién? Quizás en tu cabeza ya se está haciendo algunas relaciones de quién es quién. Vamos a ver quién es el señor de la viña. ¿Qué se refiere Jesús con el señor de la viña? Dios el Padre. Ese no es Dios, así me voy a acusar de hacer icono. Ese es el Señor de la viña. Solo acá al lado tengo puesto yo que él representa en la historia a quien es Dios. El Señor de la viña es Dios, la presentación del Dios Trino que crea la tierra, que aparta un espacio de la tierra para su reino, en ese caso la viña es el reino, la protege con muros, con una torre, y la dota de todo lo necesario para que los que están en el reino den frutos. Y el lagar tiene y cuidado, que os acordáis de la imagen del lagar, ¿no? Esto tiene un significado también en la viña, en el reino. El lagar tiene un significado escatológico, bíblicamente hablando. Metafóricamente se emplea el lagar, la imagen del lagar de vino, como figura de la ejecución de los juicios de Dios. Lo que iba a hacer precisamente el Señor de la viña, hacer un juicio. Los condenados son puestos en el lagar como uvas. Vale, voy a poner otra vez la imagen que se vea. Los condenados, o sea, la uva roja, imagínate, los condenados son puestos en el lagar como uvas y aplastados. Y en el lagar salió sangre, dice el texto, en Apocalipsis 14, 19, 20, dice: el ángel blandió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en un lagar, en el gran lagar del furor de Dios. Y el lagar fue pisado, fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos, por una distancia como de 320 kilómetros. O sea, sabe la literatura apocalíptica, ¿no? Apocalipsis 19:15 también dice: de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él, refiriéndose a Dios, pisa el lagar del vino, del furor, de la ira de Dios Todopoderoso. O sea, no es casualidad. Bueno, toda viña tiene un lagar, pero fíjate qué relación tan maravillosa. Entonces, es Dios. Y curiosamente aquí Jesús habla de un juicio. Vamos a ver el siguiente. ¿Quiénes son los labradores inquilinos? No sé, a lo mejor la letra se ve muy pequeña, pero ya lo digo yo. Uno podría ser, como he dicho yo antes, una representación fácil de la humanidad caída. Porque el ser humano en su radiografía del alma es así. Pues es cierto que el pecado reina en ellos, pero no me estoy refiriendo, aquí Jesús no se refiere a la humanidad caída, que también tendrán un juicio, sino que se refiere al Israel étnico, pero más específicamente al sistema religioso corrupto que existía en Israel. Dios le había confiado su reino como administradores de ese reino. Había hecho un pacto con ellos, pero ellos habían quebrantado el pacto. Tantas veces los profetas dijeron: habéis quebrantado el pacto, no sé qué, sin dar la debida adoración a Dios. En este caso se representa con la parte correspondiente de la vendimia. No le habían dado la adoración a Dios. Y más, iban a hacer lo peor los días siguientes. Iban a matar a su propio hijo. Aquí Cristo está revelando todo, está poniendo las cartas sobre la mesa de lo que había pasado, lo que pasó y lo que iba a pasar. Y el mismo Jesús nos enseña esto en esas palabras. Vamos al siguiente. ¿Quiénes eran los siervos? ¿Quiénes eran los siervos que fueron enviados y atacados? Los profetas del Señor.
antes de Cristo. Y claro, ya vais atando cuerda, ¿no?, de la parábola. Los siervos que fueron enviados y atacados por estos labradores son todos los profetas que envió Dios desde el Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista, el último profeta. Incluso los apóstoles iban a morir después. Y estos profetas no fueron recibidos con agrado por el sistema religioso, por el pueblo de Israel. Muchos fueron asesinados, martirizados, otros maltratados. ¿Sabes por qué? Porque iban enviados por el Señor del reino. Iban enviados por Dios para denunciar ¿el qué? El pecado del pueblo de Israel, que se había dado la espalda a Dios, que no le hacía adoración como a Dios le agradaba. Que es semejante con la historia, ¿no?, con la parábola. Esos siervos que Dios manda antes del Hijo, es para denunciar: oye, me debes la adoración esta, me debes esto, en el pacto que hemos hecho, y tú no lo estás cumpliendo. Y encima los envía para que se arrepientan, para que se vuelvan, para que hagan las cosas bien, para que vuelvan al pacto. Y estos profetas son asesinados. El mismo Jesús, con dolor, en Mateo 23, 37, dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ellas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollinos debajo de sus alas y no quisiste? Más adelante, en el mismo texto, en Mateo 23, 34, 36, dice Jesús: por lo tanto, mirad, yo os envío profetas. Incluso ve, aquí Jesús está hablando como Dios. Yo os envío profetas, sabios y escribas. De ellos, a uno lo mataréis y crucificaréis, está hablando de él. Y a otro los azotaréis en vuestras sinagogas y lo perseguiréis de ciudad en ciudad. Está hablando de los apóstoles. Y los demás cristianos, por ejemplo Esteban también, el diácono, ¿no? Dice: para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde el justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y aquí Jesús, curiosamente, que está hablando de los profetas y está hablando del juicio, la imagen del lagar, desde Abel. A veces cuando hacen preguntas, no me acuerdo cuando estaba en el seminario, a veces hacíamos preguntas, o cuando jugamos juego de la Biblia, una pregunta del juego de la Biblia, para que lo sepan. ¿Quién fue el primer profeta de la Biblia? Abel. ¿Quién fue el último profeta del Antiguo Testamento? Zacarías. ¿Y Jesús qué quiere hacer con esto? Está nombrando desde Abel hasta Zacarías, está nombrando todos los profetas que Dios envió. Juan Bautista también reconocido profeta, pero ya estaba en el Nuevo Testamento. Está mostrando con las Escrituras aquellos evidencia de la obra de Dios, de esos siervos que fueron enviados para que estos labradores, en este caso el Israel étnico, los siervos, o el Israel étnico no convertido, o el sistema religioso judío de la época, supiera. Entonces, vamos a ver el último. Ya más o menos con la historia sabemos quién es el siguiente, el Hijo. Es el más fácil, ¿no? El Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y ahí el Hijo. El Hijo es el mismo Cristo. Aquel que fue rechazado, matado fuera de la ciudad. Y fíjate lo que dice la historia, ¿no? Le mataron. Otras versiones de los otros evangelistas, los evangelios sinópticos, hablan de que primero le sacan de la viña y lo matan. Aquí dice que lo matan, bueno, da igual, el orden es que muere. Pero es curioso que dice, sacan de la viña. Cristo moriría fuera de la ciudad de Jerusalén, en el Gólgota, fuera de los muros. También la intención de el sistema religioso, lo voy a llamar así, querían eso. Este es el profeta que viene aquí a quitarnos el puesto. Por mucho que se llame, él dijo que era el Hijo de Dios, o sea, el heredero del Dios Padre en la tierra. Y no, a este le vamos a matar, para quedarnos nosotros como estamos, con el templo, con todo lo demás, pero Cristo ya dijo que el templo será destruido. Y
Como él mismo dice en la palabra, ¿no? En el versículo 10 al 11. Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se convirtió. Esto fue hecho de parte del Señor. Es maravilloso y es maravilloso a nuestros ojos. ¿Qué dice el texto? Jesús es el Hijo que va, enviado por el Padre. Pero estos labradores quisieron matar al Hijo para quedarse con la heredad. Esto es lo que pretendía, lo que he dicho, el sistema sacerdotal, los escribas, fariseos, saduceos, herodianos. Era precisamente eso, quedarse ellos como los representantes de Dios en la tierra, con el reino de Dios. Pero el reino de Dios es de Dios y Cristo es el Rey. Ellos rechazarían al verdadero Rey heredero, pero este Rey pasaría a ser no su Rey, el Rey de otros. Porque a diferencia del Hijo de la historia, el Hijo de la historia muere y ya está. Pero a diferencia con el Hijo de la historia, el Hijo de Dios, Cristo, muere pero resucita. Cristo es Dios, venció a la muerte y hoy reina. Y Él nos ha hecho partícipe de su reino, formando parte de Él. Y aquí es donde viene este pasaje que viene resonando esta semana en mi corazón. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. A nosotros, que no éramos pueblo, porque Cristo, como dice el texto, una piedra rechazada por unos, pero es el fundamento para otros. El apóstol Pedro, dice lo siguiente: puesto se encuentra en la Escritura, he aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, el que crea en él no será avergonzado. Y este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, como los labradores, pero ellos estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, hablando a la iglesia, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Pero entonces, ¿qué ha pasado? Me puedes preguntar, ¿qué ha pasado con el sistema religioso y con el pueblo de Israel? ¿Qué ha pasado con Israel étnico? ¿Qué ha pasado con sus sacerdotes? ¿Qué ha pasado con sus levitas? ¿Qué ha pasado con todo este sistema? Jesús lo responde. Jesús lo responde con sus palabras. Cuando responde con una pregunta al estilo gallego. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Y responde el mismo: vendrá y destruirá a los labradores y le dará la viña a otros. Quiere decir, habrá un juicio para los labradores malos contra el sistema religioso, y al igual que todos los israelitas étnicos que no tienen a Cristo, los que tienen a Cristo son como nosotros, los que no tienen a Cristo como Señor y Salvador, porque nacer, hay a veces que algunas teologías le dan un privilegio a los israelitas judíos, pero nacer judío y étnico no te salva. Es lo mismo que si naces colombiano sin Cristo, por decir algo, con respeto.
no te salva. Esa piedra es rechazada de tropiezo para aquellos que no tienen a Cristo. Sino para aquellos que tienen a Cristo, sí, como fundamento, son un fundamento. Cristo es el fundamento, como su Señor y Salvador. Por lo tanto, aquí ya se destapa la cuestión. Cristo es el Rey del reino, el fundamento, la piedra angular, que para los israelitas, ¿qué era? La piedra angular, fundamento, el templo. ¿Qué dice la parábola? Vendrá y destruirá a los labradores. ¿Qué hizo Dios? Usó su providencia y el templo fue destruido. Y dice, y el reino, hablando del fundamento, el reino se lo dará a otros. Cristo es el Rey del reino, ya no es el templo. El fundamento del templo era administrado por el sistema religioso de la época. Al ser Cristo el fundamento, ese es el reino que se le dio a los apóstoles, que son la columna de este templo espiritual, columna de su reino. Y el reino se lo ha dado a la iglesia. Manada pequeña, rebaño pequeño, Dios le ha placido daros el reino. ¿Y qué es la iglesia? Son los judíos y gentiles escogidos por Dios, aquellos que tienen a Cristo como su Señor y Salvador. Así pues, como hemos leído antes el texto que ha leído nuestro hermano Manuel, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que sois ciudadanos de los santos, no de los santos de Memona, sino de los santos, y sois de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento, y dice, vuelvo a decir, de los apóstoles y profetas, que es Cristo, el centro de todo, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada del Dios en el Espíritu. Y no estoy hablando de la iglesia evangélica presbiteriana. Estoy hablando de la iglesia del Señor. Nosotros nos llamamos así, pero es solo un nombre. Aquí, a lo que se nos ha dado el reino, porque a veces sí, algunas denominaciones o iglesias, o como iglesias podemos creernos exclusivistas, no lo somos. La iglesia ha sido dada. El reino ha sido dado para la iglesia. Nos ha dado el reino a la iglesia universal, a la iglesia invisible, a la iglesia triunfante, a la iglesia extendida por toda la tierra en todos los tiempos, a la iglesia también de los escogidos del Antiguo Testamento, los escogidos del Nuevo Testamento, los escogidos de ahora, los escogidos que vendrán hasta que venga el Señor. Para nosotros ha sido dado el reino. ¿Quiénes son entonces los administradores del reino? Ya no son el sistema religioso, es la iglesia. Somos nosotros. Qué responsabilidad, ¿no? Pero ahí está la gracia del Señor y la sabiduría que nos da. Entonces, ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó? ¿Quiere decir que el Antiguo Testamento no vale? ¿Quiere decir que Dios fracasó, por eso cambió? No, de ningún modo. El Antiguo Testamento era la sombra, nos enseña, era la sombra de lo que había de venir. El Antiguo Testamento, como he dicho antes, nos habla de Cristo, por eso habla del fundamento de los apóstoles y profetas. Dios ha ido revelando a Cristo desde Génesis, ya con las primeras tres, en la creación ya se ve el Dios Trino, cuando hablan en plural, con el Elohim. Pero en Génesis 3:15 ya se dice que enviaré la simiente para que pise la cabeza de la serpiente, siendo gravemente herida. Y todo el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Entonces, si hay una iglesia, por mucho que nos llamemos presbiterianos, por mucho que nos llamemos X, por mucho que nos llamemos si Cristo no es el fundamento de la iglesia, estamos jugando a club social, no somos la iglesia. Cristo es el fundamento de la iglesia y debe ser el fundamento de nuestra vida. Por eso, el plan de Dios es maravilloso. Cómo Dios lo ha ido revelando a Cristo en una revelación progresiva
a través del Antiguo Testamento, en las profecías. Lo pudimos ver este año, cuando estábamos celebrando el tiempo de Adviento. Cómo Dios iba profetizando, lo hemos podido ver también. Ahora cuando hemos celebrado en Semana Santa, cómo Dios ha ido revelando también su muerte, su resurrección. Y tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento exalta a Cristo. El protagonista de la Biblia no es la iglesia, no somos tú y yo, aunque nos salve a nosotros y nos bendice. Pero si tú sabes leer la Biblia como realmente está escrita, quien es el protagonista y el fundamento es Cristo, será mayormente bendecido cuando la leas. Por consiguiente, la gracia de Dios es darnos el reino. Dar gracias a Dios porque Él te ha dado el reino. Y como buen hijo de Dios, siervos del Rey, habitantes de este reino, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer a Cristo. ¿Y qué dijo Cristo sobre el reino? Ahora que sabemos que somos nosotros los nuevos labradores, pero esperemos que no somos malos como el otro. Buscar primeramente su reino y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como parte del reino, herederos de este reino también, que se consumará cuando el Señor venga y glorifique todo. Cuando nosotros, como administradores del reino, como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Buscar el reino de Dios por encima de todo, cada día. Buscar el reino de Dios significa tener comunión con Él, ponerlo en primer lugar. Tenemos acceso directo, no tenemos acceso directo al Rey de España, pero tenemos acceso directo al Rey del reino, al Rey de Reyes. No dejemos de tener comunión, accedamos a Él cada día, vivamos por Él, para Él, poniéndole en el primero, en el centro, Él en su trono, nosotros a sus pies. Y las demás cosas, Él sabe cómo dárnoslas. Son añadidas. No estoy hablando de carro, no estoy hablando de coche, no estoy hablando de casa, no estoy hablando de las bendiciones del reino. Paz, la shalom de Dios, la paz de Dios, el gozo de la salvación. ¿Te parece poco añadido eso? Y sí, y Dios es fiel, está contigo. Mira que yo nunca he visto, como dice la palabra de Dios, un hijo de Dios pasar una necesidad grave. Dios es fiel. Y aunque pasemos luchas, y aunque vemos que esto está perdido, sí, yo estoy pasando necesidad, no estoy hablando de material, sino sentimental, o como lo quieras llamar, Dios siempre te place, Dios siempre te llena. Dios siempre está contigo, todos los días hasta el fin del mundo. Porque el Rey no solo comprometió su vida al morir por ti, el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, comprometió su vida en estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es un compromiso que Dios ha hecho contigo, con la iglesia, con los nuevos administradores del reino. Ya el Rey no va a enviar, el Señor de la viña ya no va a enviar más profetas, más siervos. Ya que va a venir, el que va a estar allí viviendo contigo, morando contigo, en esa viña, es el Hijo. Es el Hijo, y el Hijo te lleva al Padre. Ya tiene acceso directo. ¡Qué maravilla! Ya no habrá, hermanos, otra conclusión que sacamos, ya no habrá templo hecho de manos de hombre. Cristo es el verdadero templo. Ya no habrá sacerdotes administradores, por eso el sacerdocio, somos todos los cristianos. El sacerdocio universal. Todos tenemos acceso, como he dicho antes, porque somos administradores de este reino. No habrá levitas. La autoridad pasó de ellos, de los sacerdotes, a los apóstoles y a la iglesia. Ahora, para que la administre. Ya tenemos libre acceso al Padre por medio del Hijo, que es el sacrificio dado por nosotros. Ya no hay un lugar fijo, sino, menos mal, imagínate tener que ir a Jerusalén desde aquí, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, dice Jesús en Juan 4. Cuando le dijo a la mujer samaritana, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren.
Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad, ya no en este monte ni en el otro. ¿Cómo debes adorar en espíritu y en verdad? Ya sea en tu cama, ya sea en los pies de tu cama, ya sea paseando, ya sea caminando, ya sea en el trabajo. Adorar al Señor debe ser no un momento, debe ser un estilo, una forma de vida. La forma de vida del cristiano. Y esto se ha cumplido. Hoy Dios te ha dado su viña para que vivas y des fruto. Hoy Dios te ha hecho partícipe de sus bendiciones. Hoy puedes adorar a Dios, buscar a Dios sin necesidad de ir a un lugar especial. Puedes hacerlo las 24/7, los 365 días del año, sean días buenos, sean días malos. Puedes buscar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque en todos ellos está Dios contigo. Y si aún no estás en la viña, en su reino, búscalo a Él, busca su reino y todo lo demás Dios lo dará conforme a su voluntad. Hermanos, solo me resta decir una cosa. Demos gracias a Dios por darnos el reino. Demos gracias a Dios porque Cristo es nuestro fundamento. Demos gracias a Dios porque Él nos amó. Que Dios bendiga su palabra. Oremos.